La demanda del dólar ahorro ya son más de 500 millones en lo que va del mes. El paralelo subió 54 centavos, la brecha es del 65%. Y como te decía, los ahorristas ya compraron 517 millones de dólares de la FIP en lo que va de este mes. Guillermo Nielsen es ex secretario de Finanzas, negociador del canje, y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Nielsen Lanata? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien. ¿Por qué sube el dólar? Mira, básicamente por la conjunción de dos aspectos. Primero, un exceso de emisión monetaria de parte del gobierno. El gobierno está sin control en cuanto al gasto público, no a partir de los impuestos que recauda, que ya son nivel récord en la historia argentina, sino que también hay una emisión monetaria que también es récord. Usted dice, hay mucha plata en la calle y la gente no se quiere quedar con pesos. Claro, hay exceso de pesos en la calle. Y por otro, hubo un cambio en las expectativas que fue preparando esta situación actual. Por un lado, cuando se conoce la fórmula de Scioli se sabía que iba a ser candidato, pero digamos, secundado por Zanini en su rol de vicepresidente, eso fue un golpe muy fuerte en las expectativas. La otra cuestión fue a principios de mes, el ministro de Economía, Kicillof, en un almuerzo en Sicit, donde habló 2 horas, dijo, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, más o menos lo mismo que estamos haciendo. O sea, se fueron tuneando, digamos, las expectativas de una forma muy adversa, y esto se adelantó. Yo creo que en la profesión esperábamos esto para fines de agosto, pero estas cuestiones que yo le estoy mencionando han adelantado este cambio de expectativas y la disparada del dólar, ¿no? Le cuento 2 cálculos que leí para ver si hay alguna explicación al respecto. Por un lado, alguien publicó, creo que en el Cronista, que si uno divide la masa monetaria por la cantidad de dólares que hay, eso daría un dólar a 21 a fin de año, que me pareció medio irreal en el sentido de que eso pasaría solo si todo el mundo saliera a comprar dólares, cosa que es imposible. No, vea, eso es una inercia de la convertibilidad. Recuerda usted que en la convertibilidad hay una relación fija entre las reservas y la oferta monetaria. Entonces ese cálculo medio que quedó. Yo no creo que sea un cálculo relevante. Me parece que es simplemente un indicador. Y le hago otra pregunta más, que tiene que ver con cuánto subió hasta ahora. Me decían hace un rato que el dólar, desde que empezó el año hasta hoy, subió 10%. Entonces pienso, ni siquiera acompañó la inflación, con lo cual podría ser que siguiera subiendo. No, escúcheme, la devaluación oficial se ha caracterizado a lo largo de todo este año y ya fines del año pasado por ser la mitad de la inflación. Argentina tiene hoy la moneda más revaluada de toda América Latina. Argentina ha ido revaluando frente al dólar, y ni que hablar frente al real, frente a todas las demás monedas, ¿no es cierto? El peso mexicano. O sea, tenemos una situación absolutamente distorsionada. Ahora, Nielsen, sí, disculpe. Sí. No, termine. No, y allí usted entiende el problema de la pérdida de mercados y las crisis regionales. Claro. El vino se dejó de exportar, las frutas se han dejado de exportar, las frutas del Alto Valle se han dejado de exportar, y todo por el estilo. Lo peor que le puede pasar en este momento es tener una industria exportadora. Nielsen, Ismael Bermúdez lo saluda. Sí, Ismael, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Entonces, ¿hacia dónde va el tema cambiario? Porque de lo que usted dice, si hay retraso cambiario, etcétera, la gente está escuchando y dice, bueno, entonces hay que ir a comprar dólar porque este dólar oficial de 9... No, Ismael, la gente no necesita escuchar lo que yo digo. No, es una forma de decir. Los argentinos, sí. El conjunto de los argentinos tienen el suficiente entrenamiento como para saber lo que tienen que hacer. Está bien, entonces, ¿qué habría que hacer frente a esta coyuntura? ¿Qué es lo que habría que hacer? Porque protegerse. No, desde el punto de vista de la política económica, ahora le pregunto, usted fue funcionario, etcétera, desde el punto de vista de la política económica, ¿cómo se sale de esta situación? Porque una brecha del 65%, evidentemente es una situación, es medio una locura. Le entiendo. Vea, a ver, el problema, ¿sabe cuál es hoy? Sí. Es que estamos todos convencidos de que la conducción económica de este gobierno de ninguna manera va a hacer nada para frenar esto. Claro. Acá hay que frenar el gasto público, pero todos tenemos la percepción que este gobierno no va a hacer nada. Este gobierno está tratando de dejar la peor herencia posible al que sea, incluso a alguien con de la tropa propia.
propia tropa, ¿no? O sea, les doy un ejemplo. El tema de reservas, que es clave en todo esto. Nosotros estamos perdiendo reservas a gran velocidad. Por un lado porque se exporta menos, por otro lado por las ventas del dólar ahorro y el dólar viajero, y también porque tenemos que hacer frente a ciertos compromisos con los bonos, básicamente. Sí, vencimientos de deuda. Claro, vamos a tener un vencimiento muy importante, que es el BODEN 15, 10 días antes de las elecciones de octubre. Y son 6.300 millones de dólares. Exactamente. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Mi impresión es que el gobierno va a pagar, el gobierno va a honrar ese pago, no va a tener ningún problema, pero al gobierno entrante le va a dejar, con suerte, 8.000 millones de dólares de reservas líquidas. Y ese es un nivel absolutamente desacompasado con las realidades de la economía argentina, ¿me entienden? Entonces, ¿qué tendría que hacer si este gobierno no va a hacer nada y vamos a llegar a una situación con una brecha? Digo, si no hace nada, el próximo, ¿qué es lo que tendría que hacer? No, pero dejemos una endija. Este gobierno no quiere hacer nada. Ahora, el mercado, a pesar de estar muy reprimido, de que están persiguiendo al dólar, de que la mayoría de los bancos dejó de operar en bonos para que no ser perseguidos, para no salir en los diarios, etcétera, etcétera, puede pasar. Hay una pequeña probabilidad de que haya un problema antes del cambio de gobierno. ¿Qué significa un problema antes? Antes quiere decir una situación parecida a la de enero del año pasado. Acuérdese, Fábrega estaba a cargo del Banco Central, enero del año pasado, hicieron una devaluación que por supuesto le echaron la culpa a Shell, a HSBC, ¿se acuerdan? Sí, y al propio Fábrega. Claro, al propio Fábrega, qué sé yo. El problema es que hay un exceso monetario en ese momento que Fábrega lo fue licuando, e inexplicablemente lo echaron, pero bueno. Porque se disparó la inflación en enero del año pasado, después de esa devaluación que hubo, al margen de a quién le echaron la culpa, etcétera, evidentemente hubo un rebrote inflacionario y el propio gobierno después se asustó y llevó la contraria. No, pero ahí me parece que se mezcló una lucha de poder, ¿no es cierto? Me parece que la consecuencia del desmanejo monetario, es cierto, llevó a un rebrote inflacionario, eso es cierto, pero es una consecuencia, no es la causa. La causa es el exceso de gasto público bendecido por Kicillof. Ahora, a lo que quiero ir es a lo siguiente. Hoy, en materia de exceso monetario, estamos igual que en enero del año pasado. Estamos exactamente igual que antes de la devaluación, que por supuesto no fue buscada por el gobierno. Pero entonces usted infiere de aquí que vamos a ir más tarde o más temprano, inclusive bajo el actual equipo económico, a una devaluación oficial. Yo lo que quiero decirles es que hay una probabilidad, hay un porcentaje donde puede pasar esto. No quiero decir que va a haber una devaluación, no quiero salir con prédicas, una prédica de que va a haber devaluación. No, acá va a haber devaluación en algún momento, casi seguramente con el gobierno entrante. Pero también ¿sabe lo que es debutar? ¿Sabe lo que es debutar un gobierno que debute con una devaluación? Con lo cual todo el costo, pero el costo político horrible, pero también hay una cosa, Ismael, lo que no hagan en el primer mes, después le va a costar mucho más hacerlo. No, yo no estoy diciendo que no, pero vos te das cuenta, ganar las elecciones y tener que debutar. Ismael, es de diseño, mi argumento es que esto está diseñado para que el próximo gobierno sea un pato rengo en el primer trimestre. Ese es mi punto. O sea, la prioridad de un presidente entrante es ganar las elecciones de mitad de mandato. Y no importa quién sea, los desequilibrios son de tal magnitud acá que va a ser muy difícil manejar esto. Y escúcheme, y entonces, yo le digo una cosa, si yo soy Scioli, Massa o Macri o cualquiera de los presidenciables, digo que devalúen estos. Por supuesto. Está claro, porque todos quieren, nadie quiere ser el Remenelikov, de esta película. Eso es lo racional. Lo racional sería que los ajustes los haga Kicillof. Pero Kicillof dijo muy claramente que no solo que no está dispuesto a hacer ningún ajuste, sino que él es el único que ha verbalizado algo respecto a qué haría después del 10 de diciembre. Él dijo, vamos a seguir haciendo
más o menos lo mismo, como si fuera un gran éxito tener el cepo cambiario, tener la inflación que tenemos y tener las reservas por el piso, ¿no? Igual analizarlo desde el punto de vista racional, si fuéramos racionales no gobernaría Einstein. No, está bien, pero a mí me parece que es demasiado grande la brecha. Pero esa brecha no puede aumentar. Esa brecha no puede aumentar porque, le digo, hace una semana atrás, o pocos días atrás, le preguntamos a alguien que estaba muy adentro del mercado y que conocía y decía, bueno, yo ya creo que 14 es un dólar caro, nos dijo. Y estábamos hablando a 13 y pico. Pero ahora por eso yo le preguntaba lo de la inflación, porque si solo este año subió el 10% y la inflación va a ser el 25%, quiere decir que va a seguir subiendo, porque siempre acompañó la inflación o la superó. No, pero ahí es donde la proyección de esto muestra la inconsistencia. Hoy hay un problema muy serio en todo lo que sea exportaciones. Escúchenme, la soja en muchas regiones ya no es competitiva, porque los costos internos de transporte son mayores que mandar la soja de Rosario a Rotterdam. Eso es un tema de atraso cambiario. ¿Cuánto es el atraso cambiario? ¿Cuánto es el atraso cambiario hoy en la Argentina? ¿Se puede estimar? Por supuesto, hay formas de estimar. Así hay una cosa muy... Pero no es una ciencia precisa. Sí, pero de 9 a 16. Lo concreto es que este atraso cambiario sigue siendo récord. Fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, la moneda más revaluada de toda América Latina, ¿de dónde? ¿Dónde está la productividad argentina que permite sostener una moneda más fuerte que el dólar? No existe eso. No existe. O sea, no hay varas de medir, pero hay garrotes. ¿No es cierto? Nielsen, gracias por la comunicación. Un abrazo. Hasta luego. Guillermo Nielsen, quien hablaba, ex secretario de Finanzas.